No voy a decir mi nombre real. No porque importe ocultarlo, sino porque cuando uno habla de ciertos recuerdos, el nombre se vuelve una puerta y yo no quiero volver a abrirla del todo. Digamos que me llamo Mateo. Tenía 4 años. Apenas la edad suficiente para que el mundo todavía no tenga explicaciones claras, pero sí sensaciones que se clavan como espinas. Hay recuerdos que no se guardan en la cabeza. Se quedan en otra parte. En los ojos, por ejemplo. Como si no fueran imágenes, sino marcas. Cicatrices que aparecen cada vez que uno cierra los párpados. Este es uno de esos recuerdos. El más antiguo que todavía puedo sentir en el cuerpo. Y durante mucho tiempo creí que había sido el primer fantasma que vi. Con los años entendí que era algo distinto. Algo más difícil de nombrar. Mis papás me dejaron un fin de semana con la familia, en Tampico, en la casa grande de mis abuelos. A mí me gustaba ir ahí. Siempre me gustó. No era una casa alegre, pero sí viva. Olía a tierra mojada porque mi abuela regaba todos los días sus plantas, sin falta, aunque lloviera. Adentro olía a café recalentado, a madera vieja, a ropa guardada. Tenía cortinas gruesas, de esas que no dejan pasar bien la luz, y un perro viejo, tarugo, que ya no ladraba ni se movía mucho, pero siempre estaba acostado junto a la entrada, como si cuidara algo que ya no estaba. Esa vez fue distinta desde el principio. Mis abuelos no estaban. Solo había 2 de mis tías, algunos primos más grandes y un movimiento extraño, constante. Gente que entraba y salía. Nadie se quedaba quieto. Nadie parecía realmente presente. A mí me daban dulces, me decían que fuera a ver la tele, que no estorbara. No era descuido. Era otra cosa. Como si todos estuvieran ahí solo de paso, esperando que algo ocurriera en otro lugar. Mis primos no querían jugar. Uno lloraba casi todo el tiempo, sin explicación. Otro me miraba con fastidio, como si mi presencia fuera una carga. Yo no entendía nada. Mis papás se despidieron rápido. Dijeron que volverían pronto, que me portara bien, que obedeciera. Yo asentí. A esa edad uno cree que portarse bien es suficiente para que las cosas salgan bien. No recuerdo cómo me dormí esa noche. Solo recuerdo el silencio. Un silencio raro. No se escuchaban carros, ni voces, ni siquiera el rumor lejano del mar que a veces se colaba por las noches. Nada. Como si el mundo se hubiera detenido alrededor de la casa. Me despertó un sonido suave. Tan suave que al principio pensé que lo estaba soñando. Alguien estaba llorando. Me senté en la cama. El corazón me latía rápido, pero no sentí pánico. Era un llanto contenido, bajo, profundamente triste. No era el llanto de un niño. Venía del cuarto de mis abuelos. Me bajé de la cama. El piso estaba frío. El pasillo crujía con cada paso, y cada crujido me hacía dudar, pero seguí avanzando. La puerta del cuarto no estaba cerrada, solo emparejada. Empujé despacio. Ahí estaba mi tata. Mi abuelo estaba sentado al borde de la cama, de espaldas a mí. No traía camiseta, solo el pantalón de pijama que siempre usaba. Estaba encorvado. Los hombros caídos. Lloraba. No como alguien que se queja, sino como alguien que ya no puede sostener nada más. Un llanto profundo, cansado, que parecía salirle desde muy adentro. Nunca lo había visto llorar. Sentí una tristeza que no conocía. No era miedo. Era otra cosa. Di un paso hacia él y le hablé con la voz chiquita que tenía entonces. Tata,
¿Está bien? ¿Le duele algo? Se quedó quieto unos segundos. No se volteó. Cuando me respondió, su voz era baja, raspada, como si hablar le costara. Estoy cansado, mijo. Ya me duele todo. Ya no más me quiero dormir. No entendí del todo, pero supe que algo estaba mal. Él llevaba tiempo enfermo. Por eso íbamos tanto a la casa. Pero nunca lo había visto así. Me fui corriendo al cuarto de uno de mis primos. Le dije que el tata estaba llorando, que necesitaba ayuda. Se enojó. Me dijo que no dijera tonterías, que me callara. Yo insistí. Le juré que lo estaba escuchando. Que estaba ahí. A regañadientes se levantó conmigo. Caminamos juntos por el pasillo. Y justo antes de llegar, él también lo escuchó. El llanto seguía ahí. Bajito. Constante. Mi primo se detuvo en seco. Me agarró fuerte del brazo y me llevó corriendo a la sala. Empezó a gritar. A llamar a mis tíos. Todo se volvió ruido. Gente llorando, teléfono sonando, voces temblando. Una tía me llevó a dormir con ella. Me abrazó fuerte. Lloró hasta que yo me quedé dormido. Creo que no dejó de llorar en toda la noche. A la mañana siguiente, mientras servían el desayuno, sonó el teléfono. Un tío habló desde el hospital. Dijo que mi abuelo había fallecido justo al amanecer. Que por fin lo habían dejado descansar. Yo escuchaba las palabras, pero no las entendía. No lloré. No sentí que mi tata se hubiera ido. Para mí, seguía ahí. Como si solo estuviera en otro lugar. Años después, entendí lo que realmente pasó esa noche. Pero esa comprensión vino con otro miedo, uno que no se va con el tiempo. Durante mucho tiempo, ese recuerdo quedó suspendido en mí sin forma clara. Crecí con la idea simple de haber visto un fantasma. No uno como los de las películas, no algo que asustara a propósito, sino una aparición triste, silenciosa, que no buscaba nada más que ser vista. Esa fue la versión que me conté durante años porque era la única que podía sostener sin que el cuerpo se me encogiera. La familia nunca volvió a hablar de esa noche conmigo. No directamente. A veces, en reuniones, alguien mencionaba la casa de Tampico con un tono distinto, más bajo. Otras veces, cuando se hablaba del abuelo, había silencios raros, como pausas mal colocadas. Yo no preguntaba. De alguna forma sabía que remover eso no era bien recibido, como si todos hubieran hecho un acuerdo tácito para dejarlo quieto. Volví a esa casa varias veces después. De día, siempre de día. Ya no olía igual. Seguía el aroma a tierra mojada, pero había algo más, un fondo metálico, casi hospitalario. Tarugo ya no estaba. Murió poco después de esa noche. Nadie lo dijo así, pero todos lo entendieron como algo natural, como si su trabajo hubiera terminado. El cuarto de mis abuelos permaneció cerrado mucho tiempo. Cuando por fin lo abrieron, no entré. Me quedé en el pasillo, con la sensación de que cruzar ese umbral era volver a llamar algo que prefería seguir dormido. Con los años, empecé a escuchar fragmentos sueltos de la historia real. No como un relato completo, sino como piezas que se escapaban sin querer. Supe que mi abuelo llevaba tiempo internado cuando yo llegué a la casa. Que su cuerpo ya no respondía. Que las máquinas hacían casi todo el trabajo. Supe que mi abuela había pedido, más de una vez, que lo dejaran descansar. Que ya era demasiado. Que él ya no era él. Pero mis tíos no quisieron. Decían que había que aguantar. Que todavía respiraba.
que mientras hubiera latido, había esperanza. La noche en que escuchamos el llanto, eso cambió. Cuando mis primos y yo dijimos lo que vimos y lo que oímos, algo se rompió en ellos. No fue solo miedo. Fue culpa. Fue la certeza de que, mientras ellos se aferraban, él estaba sufriendo en un lugar que no era el hospital, sino algo más difícil de aceptar. Como si una parte de él hubiera regresado a la casa para despedirse o para pedir permiso. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado. Pero no sentí que hubiera vuelto muerto. Sentí que todavía estaba vivo y cansado. Esa misma mañana tomaron la decisión. Lo desconectaron. Dicen que todavía vivió unas horas más. Las suficientes para que sus hijos entraran a verlo, para hablarle, para tocarlo. Siempre me he preguntado si, en algún lugar de su conciencia, todavía escuchaba. Si supo que al final sí lo dejaron ir. Cuando entendí todo eso, siendo ya mucho mayor, el recuerdo cambió de forma. Dejó de ser una historia de miedo infantil y se volvió algo más pesado. Porque entonces comprendí que lo que vi no fue un fantasma. Fue un hombre que todavía no terminaba de irse. Un cuerpo sostenido por máquinas, pero un alma buscando descanso. Y esa idea me dio más miedo que cualquier aparición. A veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a verlo. No de frente. Siempre de espaldas. La piel pálida, el vello blanco en la espalda, los hombros vencidos. El llanto contenido. No me habla de nuevo. Ya dijo lo que tenía que decir. Pero la imagen regresa con una claridad que no se desgasta. Como si no perteneciera al pasado, sino a un lugar fijo dentro de mí. Fue ahí cuando empecé a entender algo que nadie me enseñó con palabras. Que hay momentos en los que el alma se cansa antes que el cuerpo, y que ese cansancio puede atravesar paredes, puede viajar de un hospital a una casa, puede encontrar a un niño despierto en mitad de la noche. Y esa comprensión, lejos de traer calma, abrió otra pregunta que nunca me dejó del todo tranquilo. La niebla se volvió más espesa a cada paso, no como un fenómeno del clima sino como una voluntad. No se desplazaba con el viento, se arrastraba, se enroscaba en sus tobillos, subía por sus piernas y le robaba el calor como si lo estuviera reclamando. Cada respiración quemaba. Cada exhalación parecía no regresar del todo a su cuerpo. El sendero ya no era un sendero. Era una herida abierta en la montaña, una cicatriz que se cerraba lentamente detrás de él. Cuando se atrevió a mirar hacia atrás, el camino había desaparecido. Donde antes había huellas, ahora solo había raíces nudosas emergiendo del suelo, retorcidas como dedos artríticos intentando sujetarlo. El monte no quería que regresara. El silencio era antinatural. Ni insectos, ni aves nocturnas, ni el crujido normal del bosque. Solo el sonido de su corazón, golpeando con desesperación, y un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía surgir desde dentro de la tierra. No eran palabras claras, pero su cuerpo reaccionaba como si las entendiera. La piel se le erizó. El estómago se le contrajo con un miedo antiguo, heredado, un miedo que no se aprende, se recuerda. La pendiente se volvió más empinada. Sus botas resbalaban en el lodo oscuro, un lodo espeso que manchaba como sangre vieja. Cayó de rodillas. El impacto le arrancó el aire de los pulmones y, por un segundo, pensó que ahí terminaría todo. Pero entonces lo sintió, una vibración profunda, un pulso que recorría la montaña como un corazón gigantesco latiendo bajo la superficie. No mires, susurró una voz que no venía de ningún lugar específico. No sabía si había salido de su mente o si el bosque mismo se lo había dicho. Aún así, levantó la vista.
Entre los árboles apareció una figura imposible de medir. No caminaba, deslizaba su presencia entre los troncos. Su forma parecía humana solo como un recuerdo mal contado. Demasiado alta. Demasiado delgada. La cabeza inclinada en un ángulo antinatural, como si el cuello no estuviera diseñado para sostenerla. Donde deberían estar los ojos, solo había oscuridad, una oscuridad que no reflejaba la luz, la absorbía. El hombre quiso gritar, pero su garganta no respondió. El miedo se había convertido en algo físico, sólido, apretándole el pecho. La figura se detuvo. El murmullo del suelo se intensificó, transformándose en un coro de voces antiguas, desgastadas por el tiempo. Entonces comprendió algo terrible. No estaba siendo perseguido. Estaba siendo observado. Juzgado. El aire se volvió denso, casi líquido. Cada intento de movimiento era una lucha contra una fuerza invisible. La figura alzó lentamente lo que parecía un brazo, aunque estaba cubierto de algo que no era piel, símbolos, marcas, cicatrices grabadas como si hubieran sido talladas con fuego. Al hacerlo, el suelo se abrió unos centímetros, lo suficiente para que un aliento caliente emergiera desde las entrañas de la montaña. Con ese aliento llegaron los recuerdos que no eran suyos. Rituales realizados bajo lunas rojas. Hombres y mujeres cantando nombres que ya no existen. Cuerpos ofrecidos no como sacrificio, sino como puertas. Cayó de bruces. La tierra le llenó la boca. Supo, sin necesidad de que nadie se lo dijera, que aquel lugar no era un simple monte. Era un límite. Un umbral entre lo que el mundo acepta ver y lo que ha sido enterrado para sobrevivir. La figura dio un paso más cerca. Y el monte, por primera vez, pronunció su nombre. No con una voz, sino con todas a la vez. El peso del silencio después de aquel llamado fue insoportable. No hubo un grito, no hubo un gesto. Solo el eco de su nombre, suspendido en la neblina, resonando con la densidad de siglos olvidados, como un latido perdido en el pecho de la tierra misma. El aire se volvió frío, no el frío que cala la piel, sino ese frío que congela el alma, el frío del abandono ancestral. Sintió el suelo temblar y una presión en el pecho como si el monte entero estuviera conteniendo el aliento, aguardando. Quiso levantarse, quiso huir, pero cada músculo parecía petrificado. La figura no avanzó más, permaneció a unos pasos, como una puerta entreabierta que invita a cruzar, pero que advierte del abismo al otro lado. Todo su ser gritaba por escapar, pero también había una atracción inexplicable, un llamado que era a la vez un aviso y una bendición oscura. A lo lejos, las sombras comenzaron a bailar con el viento, formando siluetas que no lograba distinguir, pero que sentía observándolo con ojos que jamás olvidarían. La niebla parecía responder a esas presencias, ondulando en un ritual silencioso que no estaba destinado a los vivos. Respiró hondo, intentando retener un poco del aire frío, como si en él residiera la fuerza para resistir lo que estaba por venir. Fue entonces cuando entendió. No había escapatoria de aquello que el monte reclamaba. No era una amenaza, sino un pacto, una ofrenda en silencio entre lo visible y lo oculto. La montaña no quería destruirlo, quería transformarlo, integrarlo a su historia, a su memoria. Y esa revelación fue más aterradora que cualquier sombra o murmullo. Porque ser parte de ese secreto significaba perder la vida que conocía, entregarse a un destino que transcurría en un tiempo distinto, donde el miedo y la verdad eran una sola cosa. El murmullo creció, ya no eran solo voces, sino un coro que atravesaba la carne y el espíritu.
Cerró los ojos y por un instante vio, no con la vista, sino con la piel, con el alma. Vio rostros antiguos, manos extendidas, rostros cubiertos por el polvo del tiempo, esperando, reclamando. Cuando los abrió de nuevo, la figura se había desvanecido. El monte retomaba su apariencia habitual, pero él sabía que nada volvería a ser igual. Cada paso que diera de regreso sería un eco de lo vivido, un recordatorio de que hay lugares en México donde la tierra respira, siente y guarda secretos que no perdonan. Emergió del monte con el cuerpo agotado, con la piel marcada por el roce de las ramas y el barro, pero con el alma marcada por un conocimiento que no podía compartir. Llegó al pueblo como un hombre distinto, con una calma profunda que no entendía, pero que llevaba en cada gesto. Esa noche, en el silencio de su casa, cuando el viento golpeaba las ventanas y el mundo parecía detenerse, recordaba la figura, la montaña, el susurro de su nombre. Sabía que estaba marcado, y aunque no podía explicar qué, sentía que había cruzado un umbral invisible que lo había hecho parte de un ritual más grande. Desde entonces, cada vez que la noche se vuelve densa y la bruma se levanta en la sierra, siente esa llamada, ese susurro que solo los que han caminado entre los vivos y los secretos pueden escuchar. Y sabe que, aunque el miedo nunca desaparezca, el respeto por aquello que observa desde la oscuridad es la única forma de mantener el equilibrio. Ha sido un camino oscuro y lento, un susurro atravesando la piel, un ritual que nace de la tierra y del alma. Este testimonio no es solo una historia, es un eco que vibra en cada rincón del México profundo, en cada sombra que respira. Recuerden que en la noche, cuando el silencio se vuelve un puente, la realidad y lo sagrado se entrelazan. Aquí, en Chamán, honramos esas voces que nos susurran desde el más allá y nos invitan a escuchar con respeto y reverencia. Si este relato tocó su espíritu, los invito a suscribirse al canal Chamán, a compartir esta historia con quienes también buscan entender los secretos que se esconden en la penumbra. Acompáñennos en los próximos relatos donde seguiremos cruzando la frontera entre lo visible y lo invisible. Porque en Chamán, cada historia es un portal y juntos tenemos la llave.